La verdad que causa mucha emoción poder estar todos juntos, reunidos en este mes tan especial para las compañeras y compañeros peronistas. Así que bueno, la idea es poder compartir un poco, generar espacios de debate que les sirvan a las delegadas, delegados, afiliadas y afiliados como herramientas para poder dar respuesta a los compañeros. Y esa es la idea. Vamos a seguir haciendo desde la Secretaría de Capacitación. Y bueno, ya está subiendo la secretaria general, así que un poco voy a hacer la primera parte de agradecimientos, porque esta fue una jornada que la trabajamos en conjunto con varias secretarías de la organización, y que creemos que ese es el camino, construir en unidad y en equipo, porque los resultados siempre salen mejor. Así que bueno, agradecer a mi compañero de la Secretaría de Capacitación, a David, a Jesús, porque siempre hay una logística que hacer, los banners, es la primera vez que de capacitación tenemos banner, así que digo, ahí en la convocatoria, agradecer a Gonza, que estuvo a disposición y le reinteresó poder construir esta jornada, del secretario de Juventud, y a la Secretaría Gremial a cargo de Ana María Villanueva y Juan Pablo Martino Yarzábal, porque bueno, también apostaron a esto con la convocatoria, con el trabajo conjunto. Así que es un placer que estén acá de nuevo. Y bueno, ya tiene, calculé que estaba entrando. Me salió. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Hubo reventa de entradas. Bueno, bienvenida. Acá tenemos una jornada de peronismo y los peronistas somos así, nos gusta amucharnos, apretarnos y compartir. Bueno, Fabi, sabemos que estás a las apuradas, que venís de una jornada del camping también, así que darte las gracias por el apoyo constante que haces a todas las actividades que se programan. Yo hoy les contaba que esta fue en un trabajo conjunto con varias secretarías del gremio, y que vamos a apostar a eso, a construir en equipo para que esto es lo que logramos. Así que bueno, no les saco más tiempo, las dejo en compañía de nuestra secretaria general. ¿Cómo andan? ¿Todos bien? Ah, ahí me gustó, ahí los veo. A oscuras no los miraba. La verdad que no es mentira, ando a las corridas, pero se nota porque estoy agitada, ¿no? Pero quiero, la verdad, cada minuto que pueda estar con ustedes para mí me enriquece, pero me enriquece de verdad. Recién estaba en el camping con los secretarios del Interior y no me quería ir y quería venir, porque escucharlos con los trabajos que están haciendo en el interior, cómo se están acercando a los compañeros. Gracias. Pero bueno, la charla de hoy es muy importante. Recordar el 17 de octubre y la palabra lealtad, ¿no? Para todos es tenerla allá arriba, ¿no? Yo me acuerdo que me contaba mi papá. Yo siempre lo asocio a algo que me pasó. Del Swift y del Armus salieron muchos ese día. Y... Hola, negra, hace un montón que no te veo. Y mi papá me contaba de que ahí no había micros, no habían autos, no había nada. Llegaban como podían. Y saltaban el puente como podían, y si tenían que cruzar por el río, cruzaban por el río. Bueno, Panela, nuestro compañero, nos va a saber descontar mejor la historia, a quien le agradezco un montón que esté hoy acá. Y uno lo mamó, ¿no? Y yo asocio todo al hoy. Ayer estaba con la juventud en Ezeiza y les veía las ganas, rompí todos los protocolos habidos y por haber. Me retaron, se enojaron o no.
pero los quería mirar y les quería mirar la cara y les quería decir de que tenemos que trabajar todos en conjunto, que tenemos que seguir creciendo, que no tengo dudas. Y les decía a ellos que realmente yo tengo un hijo de 37 y uno de 32 y los veo y digo que no son el futuro, que son el presente, pero estoy convencida que son el presente y que son el presente para pelear lo que realmente nos merecemos. Ayer miraba en un canal de televisión, que ni lo voy a nombrar, un libro que escribió el señor Macri. Y les soy sincera, leyeron unos párrafos nada más. Y yo reconozco y me enojo que este gobierno peronista no es lo que esperábamos, que nos enojamos, que tenemos cosas para recriminar, que tenemos cosas para discutir, que vamos a seguir discutiendo. Pero les puedo asegurar que lo que escribía en ese libro, ese señor, realmente era sacarle todos los derechos a los trabajadores. Yo no quiero volver a eso. Pero no quiero volver porque no nos merecemos volver a eso. Sé que hay que hacer una discusión interna, sé que tenemos que pelear, sé que tenemos que participar las organizaciones gremiales, sé que tiene que participar la juventud, pero no podemos dejar que ganen ellos. Sé que hay que hacer un mea culpa terrible. Cada día que vamos a discutir un ministerio le hacemos ver las cosas mal que han hecho. ¿Por qué no se han consultado? ¿Por qué han tomado medidas sin consultas? Pero son y somos peronistas. Yo creo que, no sé, me va a decir el compañero que un gobierno peronista esté solamente 4 años es un fracaso. Y a mí me da miedo de perder el peronismo. Me da miedo y seguramente vos lo vas a hablar. No puede pasarnos eso. Entonces yo lo que les pido es que con esta lealtad que demuestran siempre hacia UPCN, que demostraron hacia Carlos y que hoy están demostrándome a mí porque siento el apoyo de ustedes en cada lugar que voy. Les juro que en cada palabra, en cada cosa... y por los derechos de cada trabajador y cada trabajadora. No tengan duda. España, del cual me enorgullezco, laburan a la par mía, desde la mañana hasta la tarde, cada uno. A mí me llaman hasta las 10 de la noche, hasta las 10 de la noche atiendo a un delegado, a un compañero, a un secretario, a un gobernador o a un ministro. Para mí son todos iguales. Los cargos no los tenemos ninguno, los cargos son prestados. Compañeros, que tengan una excelente jornada. Para lo que estén, estoy con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Silvina. Gracias, compañeros. No le agradecí a la secretaria gremial nueva que tenemos, al secretario gremial, al secretario de Juventud, al secretario de Organización, al subsecretario de Capacitación. Todos somos un equipo. Por eso digo que rompemos los protocolos. Muchísimas gracias, compañero Panela, por la charla que va a dar. Bueno, Fabi, 2 minutos más te vamos a tener. Queremos que estés con nosotros cuando pasemos este video porque... nos corremos un cachito y ya después sí te liberamos. El 17 de octubre, a la mañana, se produjo una eclosión popular. Ya a mediodía comenzaron las columnas a salir, venían avanzando sobre la Plaza de Mayo. Cuando llegué al balcón, con todo el ajetreo del día, yo ni sabía lo que les iba a decir hacia como 1 millón de personas en la plaza. Les pedí que cantaran el himno, ¿sabes? Para armonizar un poco el discurso, para pensar lo que les iba a decir. Mientras ellos cantaran, yo armé mi discurso. Y entonces les hablé. Desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto este movimiento colectivo como el renaciente de la conciencia de los trabajadores. La boca peronista
Gracias, gracias Fabiola. Bueno, vos. ¿Y ahora? Para ustedes, compañeros. Qué duro. Nada. Buenos días, compañeros, compañeras. Un día más nos encontramos juntos en estos encuentros de formación sindical, peronista, hoy con el invitado, el doctor en historia, Claudio Panela, que nos va a fortalecer y a dar herramientas para construir día a día, ¿no? Esto que es el cambio social que tenemos, pero profundamente nunca dejamos de ser peronistas, compañeros, compañeras, que vivimos una realidad donde es esto, donde vamos a enriquecernos con las palabras del doctor y las vivencias de cada uno, ¿no? Hoy, hace un rato escuchábamos a Fabiola, se me quiebra la voz, perdón, es muy fuerte después de todo esto. Desde la Secretaría de Capacitación es un golpe bajo, pero bueno, nada, yo creo que el mejor homenaje para Carlos y toda su trayectoria, todo su trabajo, hoy con nuestra secretaria general Fabiola Mosquera, al frente de todo esto, más que nunca nos da la oportunidad y la posibilidad de que todas las secretarías trabajemos juntos, compañeros, compañeras, codo a codo con el trabajador, que es lo más importante. Así que bienvenidos a todos y que tengamos una hermosa, hermosa jornada de reflexión del 17 de octubre. Gracias, compañeros. Para ustedes. Bueno, le pasamos la palabra a Juan Pablo Martino Yarzábal, secretario gremial. Hola, ahí está.
Sí. Bueno, buen día a todos y todas. Lo mío va a ser bastante cortito, simplemente agradecerles a todas las compañeras y compañeros, a los delegados, a las comisiones internas, la convocatoria esta que no me sorprende porque siempre están cada vez que los invocamos, que los llamamos. Hoy no es una fecha más para ninguna de ustedes, ni ninguno de ustedes, ni para ninguno de los que estamos aquí presentes, ni más ni menos que la antesala de lo que es el 17 de octubre, la fecha clave para el peronismo y qué valores, ¿no?, que tienen que ver con la lealtad. La verdad que cuando uno trata cualquier tema de historia, la manera más amable, la manera más cómoda que por lo menos yo encuentro para abordarlo, es tratar de vincularlo con el presente, porque si no queda como disociado, queda como algo lejano. Y la verdad que la lealtad que estamos demostrando todos y cada uno de los presentes, lo decía Fabiola recién, dentro de la organización, y también la organización con respecto a un gobierno peronista, ¿sí? Porque todas ustedes les toca día a día lidiar, me refiero a los delegados, con situaciones dentro de los ministerios que muchas veces nos llegan a la Secretaría Gremial y que nos agarramos la cabeza con cada cosa que no podemos creer. Y la única manera de poder entender y de poder sobrellevar todo esto es, por un lado, saber que el peor de los nuestros es mejor que el mejor de ellos. Así que eso tengámoslo presente, porque lo que viene, si no tenemos un gobierno peronista, como decía Fabi hoy, realmente puede ser muy, 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 muy malo, muy malo. Entonces, tengamos presente los principios de lealtad. Viene también un poco a cuenta de la figura de Carlos y de todo lo que él nos enseñó este tiempo que formó el gremio, a todos los dirigentes que hemos estado en algún momento en la comisión directiva. Entonces, le pido a todos ustedes que escuchen con atención al compañero que nos va a traer un poco al presente, digamos, lo que fue el 17 de octubre y todo el contexto y todo lo que gestó el principio de lealtad peronista, para que nosotros lo tengamos firme en cada día, en cada una de las situaciones que nos pasan en el gremio, ¿sí? En el gremio, en las comisiones internas. Así que ese es el humilde mensaje, la humilde reflexión que quería compartir con ustedes, el hecho de tengamos muy presente el tema de la lealtad y de los principios que el peronismo ha fijado y que siguen vigentes más que nunca, porque para nosotros no solo la actividad gremial parte por la lucha al salario, que es importantísima, sino también por un montón de cuestiones que también puso en valor el peronismo, ¿sí? Tiene que ver con los principios sociales, tiene que ver con un montón de cuestiones que no me quiero extender para que el compañero lo podamos escuchar. Muchísimas gracias. Bueno, un momento difícil para charlar, bastante sentido. Por mi parte, simplemente agradecerles a cada uno y a cada una de ustedes. A mí sí si bien no me sorprende, como dice Juanpi, me llena de orgullo ver que cuando la UPCN convoca una jornada de capacitación, nuestro anfiteatro desborda, no entra más gente, veo gente afuera. Y eso realmente es para enorgullecerse y salir acá con el pecho inflado, ¿no? Me encanta que podamos traer un doctor en historia que nos hable de lo que para nosotros es crucial, que es el surgimiento del peronismo como tal. Perón se había acercado a los sindicatos antes del 45, pero el 17 de octubre es lo que marca el nacimiento del movimiento nacional justicialista, por lo menos para mí. Tengo un doctor en historia, no me quiero meter en territorio complicado, ¿no? Pero sí, el 17, que para nosotros es una fecha tan especial, es la desgracia para aquella oligarquía argentina que tanto lo aborrece, ¿no? El 17 de octubre para ellos es como lo contrario a nosotros nos enorgullece y para ellos debe ser un dolor de cabeza cada vez que pasa el 17 de octubre.
Desde la Secretaría de Juventud agradecerles la convocatoria a cada uno de ustedes y nada, felicitarlos por estar acá. Esperemos que cada uno de acá pueda ir con un poquito más de herramienta y conocimiento para afrontar las realidades que nos tocan en cada uno de los organismos. Muchas gracias. No, ¿qué voy a hacer yo? No. Por hablar, ¿no? No, yo sin micrófono, nada. No voy a ser redundante. Digo, la verdad que causa muchísima emoción ver a todos los compañeros acá reunidos. Y como decía la Negra, Silvi, Gonza, Juanpi, digo, cada vez que convocamos, la verdad que nos llena de orgullo, ¿no? Y recién un golpecito bajo, como decía la Negra también, ¿sí? Todo aquel que hemos tenido el lujo y el privilegio de conocerlo a Carlitos y que lo seguimos llorando, que nos seguimos emocionando, ¿sí? Yo creo, más que llorarlo, hay que emocionarse, digo. No soy partidario, agradezco ese aplauso, digo, los minutos de silencio no nos sirven para Carlos, son minutos de aplauso de lo que hemos aprendido de él, ¿sí? Todos lo extrañamos, por supuesto, pero el mejor ejemplo es este. Esto es lo que nos enseñó él, ¿sí? A militar, a caminarla, cuando el gremio no era nada, ¿no? Ellos salían, el famoso Sean Ditel, a buscar afiliaciones en el interior, o se inundaba el camping, y tantas obras más que él nos dejó para que continuemos este legado. Y así que yo, en las previas de la lealtad, me parece que la lealtad es con la organización, es con los ejemplos que nos dejó Carlos, ¿sí? No tenemos que olvidarnos que ese 17 de octubre, tampoco me voy a extender mucho porque me va a sacudir el profe, si no. Pero bueno, eso marcó un antes y un después en la historia argentina, ¿sí? Todos sabemos que aquel que era peronista en esa época fue reprimido, fue encarcelado, fue oculto para que nadie supiera que era peronista, ¿sí? Y sin embargo, todas esas generaciones, ¿sí? Son las que nos enseñaron a nosotros ese sentido de pertenencia, ese sentido de lealtad, esas ganas de cantar la marcha peronista, ¿sí? Yo tengo recuerdos en mi casa siempre que se tarareaba constantemente la marcha peronista y cada uno de ustedes supongo que tienen una historia totalmente diferente en su casa, pero era una fija la marcha peronista. El bombo, el choripán y la marcha peronista no se negocia con nada, ¿sí? Así que nada, hacer extenso el agradecimiento con todas las comisiones, ¿sí? Con todos los compañeros que acompañan. Silvi, gracias por esta participación, de todo, ¿no? Digo, Silvi lo dijo en un principio, te mata decir el agradecimiento con Fabiana, ¿no? Que nos deja hacer este trabajo libremente, laburar libremente, y este es el resultado, ¿sí? Mantener la unidad, mantener el respeto, ¿sí? Y entendernos entre nosotros, digo. Cada convocatoria nos miramos y nos entendemos. A mí me da mucha alegría cada vez que convocamos y desde que entramos hasta que entramos acá, desde la vereda hasta que entramos acá, nos saludamos todos, nos estamos conociendo todos. Y eso está buenísimo, ¿sí? Eso está buenísimo porque no pasaba, ¿sí? Entonces mantengamos esa unión y, como dice el logo del gremio, esta familia, esto es una familia. Así que nada, disfruten de esta jornada, que es más que enriquecedora con este compañerazo que tenemos acá, que va a ser más que fructífera para nuestros oídos. Así que gracias. Bueno, y ahora todo tuyo. Bienvenido, bienvenida a esta casa, es tu casa. Sabemos que tenés un afecto especial con la organización gremial. Vas a ser parte de esta Secretaría de Capacitación para seguir construyendo estas jornadas. Y como lo dije, sos un compañero peronista y ese es lo mejor que nos vamos a llevar hoy, ¿sí? Así que bienvenido, Claudio. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a todos por participar, por estar aquí, por acompañar. Hago extensivo este agradecimiento a Silvina y a todos los integrantes que han organizado la charla. Bueno, me voy a parar, porque ahora como viene el PowerPoint, en realidad esto no debe entenderse como una clase magistral, ni mucho menos, simplemente es una exposición a mi cargo en la espera de que haya reciprocidad por parte de ustedes. Quiero decir, una vez que yo termine de hablar,
sería interesante que hagan preguntas, todas las que quieran, y debate. Parece sumamente positivo. Voy a hacer hincapié en 2 años, que son entre fines de 1943 y fines de 1945, que es cuando Perón está al frente de la Secretaría de Trabajo, y es la génesis del peronismo, ¿no? Necesariamente nos tenemos que remitir unos años antes, a la crisis del 30, porque no se entiende el peronismo si no se entiende la crisis del 30 y la década del 30, la llamada década infame. Si podemos, la primera... Bien, ¿qué pasa en el 30? Hay una gran crisis financiera en los Estados Unidos, repercute en todo el mundo. Desde el punto de vista económico y financiero, hay una caída del comercio mundial. Es decir, se vende menos y a menos precio. Y esto perjudica a todos los países, en especial a nosotros, a los que vendíamos materia prima. Es decir, nosotros que vendíamos cereales y carnes. Cuando se deprecia el valor, se deprecia más en los productos primarios que en los productos manufacturados. Eso nos afecta. Consecuencias sociales, desocupación. O sea, los principales afectados siempre de la crisis son los trabajadores. Consecuencias políticas. Bueno, hay golpes de Estado en Argentina, Brasil, Bolivia, Perú, en Uruguay unos años después, y en Chile hay sublevaciones militares. Es decir, que la crisis afecta a la economía, a la sociedad y la política. Este es el panorama a comienzo de los años 30. Sí, la otra placa. Y también el año 30 es el del nacimiento de la CGT. El 27 de septiembre de 1930 se crea la Confederación General del Trabajo como producto de la fusión de 2 centrales preexistentes. La Unión Sindical Argentina, que es sindicalista, ahora voy a explicar, y la Confederación Obrera Argentina, que es socialista. Se definía a sí mismo como organización autónoma de la clase obrera, independiente de todo partido político o agrupación ideológica, y por lo tanto prescindente en las acciones que estos llevan a cabo. En realidad debe entenderse el contexto. Es un contexto muy adverso a los trabajadores. Desde el punto de vista económico, por la crisis, ya lo dije, y desde el punto de vista político, una dictadura militar que reprimía a los trabajadores. Entonces, nace la CGT en un momento difícil. Por eso nace de alguna manera a la defensiva. Y dice, ¿qué hacen? Bueno, nos unimos y prescindimos de los partidos políticos. En realidad, a ver, ¿cuál era el panorama del movimiento obrero? Estamos hablando de una etapa preperonista, obviamente, ¿no? En 1930. Allí había 4 corrientes ideológicas principales. Una era la socialista, es decir, ligadas al Partido Socialista, que de alguna manera entendía que la única forma de mejorar la situación de la clase trabajadora era a través de una legislación laboral que se emitiese en el Parlamento, aunque siempre fueron minoría, ¿no? Después estaban los sindicalistas. Ahora se usa sindicalista como sinónimo de gremialismo, pero en esa época la corriente sindicalista era aquella que planteaba que el avance y la mejora de la situación de los trabajadores iba a darse a través del sindicato solamente, prescindiendo de cualquier corriente ideológica. Después tenemos una tercera corriente que era la comunista. En 1918 la Revolución Rusa, luego se creó el Partido Comunista aquí, y ya en la década del 20 comenzó a crecer la comunista. Y la cuarta, que estaba muy disminuida, era la anarquista, que había sido importante a principios del siglo XX, pero fue perdiendo peso y poder y consideración en los trabajadores. De manera entonces que las 2 corrientes más fuertes crean la CGT. Ese es el panorama, insisto, en el año 30. Sí, seguimos. ¿Qué características tuvo la década del 30 o década infame? Intervención del Estado en la economía. Es decir, con la crisis del 30 obliga a que el Estado comience a intervenir en la economía. Se crea el Banco Central, se colocan aranceles a los productos importados, se toman medidas a fin de proteger a las producciones locales. Eso en materia económica. En materia política, gobiernos conservadores con fraude electoral. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque el contraste que va a plantear el peronismo a partir de 1946 es con esta década.
Es decir, frente al fraude, el peronismo coloca la legitimidad de la elección de los gobernantes. Fundamental. Es decir, un pasado donde se conculcan los derechos de los trabajadores y de la población en general. Ustedes saben lo que es el fraude, que se obligaba a votar a viva voz cuando regía la ley Sáenz Peña, o se cambiaban las urnas una vez que se depositaban los votos, o se obligaba a votar por determinado candidato, o iba, en el caso de las zonas rurales, el patrón de estancia con 20, 30 libretas de enrolamiento y se hacía votar por un determinado candidato, que eran generalmente los conservadores. Entonces, intervención del Estado de la Economía, fraude electoral. Es decir, el ciudadano votaba, pero no se le respetaba ese voto. El punto siguiente es clave: industrialización por sustitución de importaciones. Comienza a crecer la industria, una industria para el mercado interno. Es decir, comienzan a producirse aquí artículos que antes se importaban. Por eso es por sustitución de importaciones. Ténganse en cuenta que hasta el 30 acá, digamos, no se fabricaban ni siquiera alfileres, ni clavos. Esto venía de Europa, especialmente de Inglaterra. Es decir, solamente las producciones eran alimenticias aquí. ¿Cuáles son los principales rubros industriales de la década del 30? Primero, alimenticio, tradicional en la Argentina, ¿no? Frigoríficos, molinos, etc. El segundo es el textil, es fundamental. ¿Por qué? Primero porque es materia prima, algodón, en el norte. Y después porque, bueno, todas las personas se tienen que vestir. Entonces, lo que antes venía importado ahora comienza a producirse aquí. El tercer rubro es la construcción. Es decir, comienzan planes de construcción, sobre todo de caminos. El peronismo lo va a acelerar esto. Y en cuarto término, la metalúrgica, ¿no? Los talleres metalúrgicos. No estamos hablando de grandes industrias todavía. Pero quiero señalar que esa industrialización es para consumo interno. Es decir, el país deja de importar para consumir aquí artículos que antes se importaban. Y es fundamental en ese sentido la mano de obra. Con la crisis del 30 disminuye la inmigración. Es decir, aquellos extranjeros, abuelos o bisabuelos nuestros que venían de Italia, de España, de Europa Oriental, de Medio Oriente, a partir del 30 comenzaron a disminuir. Obvio, porque no había trabajo. Pero son suplantados por las migraciones internas. Es decir, generalmente jóvenes del interior rural que llegan a las grandes ciudades, especialmente Buenos Aires, en menor medida otras como Rosario, Mendoza, Córdoba, para incorporarse como mano de obra a esa industria creciente. Entonces va cambiando el perfil de los trabajadores. El perfil de los trabajadores. Donde hay quienes eran inmigrantes con los migrantes internos. El mérito posterior del peronismo es unificar a todos ellos. Y sí se da un fortalecimiento del movimiento obrero en esa década del 30. En la medida en que crece la industria y hay trabajo, el movimiento obrero se fortalece. Y eso es lo que está consignado ahí, voy a explicarlo, es, en 1929 había un determinado nivel de empleo, ¿no? O de desocupación. En 1930 aumenta la desocupación. Y recién en 1935, digo, relativamente rápido, se vuelve a los niveles del 29. ¿Se entiende? Es decir, relativamente rápido se sale de la crisis en ese sentido. Pero ¿qué observamos abajo? Que el salario recién se recupera en 1942. Es decir, fue una década de depresión del salario. Había trabajo, pero no alcanzaba el sueldo. ¿Está? Eso también va a ser fundamental porque a partir de la llegada de Perón
digamos, las conquistas sociales que se van logrando se asientan sobre esto. El peronismo siempre plantea muy claramente el ayer y el hoy. Dice, bueno, ayer estábamos mal, ahora estamos mejor. Lo cual es la verdad. Por eso remarco lo que fue la década del 30. Fraude y desocupación. Y bajo salario. Sí. El otro. Bueno, acá, esto es una estadística para que vean cómo crece la industria y el personal ocupado. Estas son las industrias en relación de dependencia. Fíjense, en 1935 un censo, cómo va aumentando la cantidad de establecimientos industriales. En una década, observen, en 1935, 1946, se duplica la cantidad de establecimientos, la cantidad de fábricas. Y se triplica, más que se triplica, la cantidad de trabajadores. Trabajadores que además son consumidores. Por eso algunos decían, bueno, lo que el trabajador producía lo consumía, ¿no? Está más o menos claro esto. Obviamente esto repercute en la afiliación a los gremios. Con el peronismo esto va a llegar a un nivel mucho mayor. En 1954 van a ser más de 2,5 millones los trabajadores afiliados. Lo cual es lógico, ¿no? O sea, a medida que va creciendo la industria, va creciendo el poder adquisitivo, va a haber más afiliaciones y los sindicatos van a dar más soluciones y ofrecer, digamos, servicios a los trabajadores. Señalo una cuestión. Las afiliaciones, digamos, el trabajador que estaba afiliado tenía que pagar todos los meses, como si fuese un club. No había un descuento como ahora, directo, sino que había que ir y pagar. Por supuesto, en los primeros años de la década del 30 eso era más difícil porque el sueldo era bajo. Pero quiero decir, no era automático el descuento, como es ahora. Sí. Bien. 1943, el segundo golpe de Estado del siglo. Un golpe de Estado atípico. Las Fuerzas Armadas planteaban, estamos en plena Segunda Guerra Mundial, el mantenimiento de la neutralidad. Y ya un sector donde estaba Perón planteaba una crítica al fraude. ¿Por qué? Porque en 1944 iba a haber elecciones y ahí ya el candidato estaba prefijado, que era Robustiano Patrón Costas, un oligarca salteño, dueño de ingenios azucareros, y por el mecanismo del fraude iba a ser electo presidente en 1944. Y esto hubiese planteado en principio, por la ideología de Patrón Costas, un acercamiento a los Estados Unidos. Y esto no estaban en condiciones de aceptarlo a las Fuerzas Armadas. Además, un nuevo golpe de Estado implicaba que las Fuerzas Armadas aceptarían otra vez el fraude. Entonces fueron un grupo, una logia, el GO, Grupo Obra Unificación o Grupo Oficiales Unidos, donde está Perón allí, y se plantea esta cuestión, ¿no? Es decir, no podemos seguir avalando el fraude y nosotros no tenemos que embanderarnos con ningún bando de lo que están peleando. Al momento del golpe, la CGT estaba dividida en CGT número 1, que agrupaba principalmente a gremios socialistas, y la CGT número 2 a socialistas y comunistas. Cuando viene el golpe, la segunda CGT es suprimida y la primera es intervenida. Y ahí comienza un proceso que va a culminar varios años después, donde la CGT termina adoptando la doctrina peronista. Esto no es de la noche a la mañana. No es de la noche a la mañana. Recién en 1950 se produce eso, ahora lo vamos a ver. Pero el proceso comienza allí. Y ahí, bueno, está el decreto de creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión, donde se designa el entonces coronel Juan Perón. Este era un área a la cual no se le daba demasiada importancia, un área de gobierno. Estaba el Departamento Nacional del Trabajo, que era casi una oficina administrativa, estadística. Y, digamos, lo que logra Perón, obviamente a partir de un análisis que venía llevando de la situación, digamos, Perón
formaba parte de esos militares, pocos, que, digamos, tenía una visión que iba más allá de la puerta de los cuarteles, ¿no? Es decir, el planteo fundamental de que se hace Perón es, bueno, ¿qué va a pasar acá cuando termine la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué hacemos? Es decir, una mirada más a largo plazo que la inmediata. Por eso elige esta área y se la dan. Sí, bueno, así te cargo, total. Y ahí comienza su labor en la Secretaría de Trabajo. Sintetizo en 3 los objetivos que tenía y la tarea que tenía la Secretaría. Primero, intervención del Estado en las relaciones laborales, con el objeto de lograr la armonía entre capital y trabajo. Es decir, la intervención del Estado entre el conflicto de trabajadores y la patronal, tratando de que no se llegue al extremo de una ruptura entre ambos. Por eso, armonía está entre comillas, porque así lo decía textualmente. Segundo, plantea la búsqueda de una mayor justicia social y distributiva. Ya plantea el tema de la justicia social. ¿Cómo se logra? Distribuyendo. Y en tercer término, y no menos importante, la Secretaría tenía que controlar la aplicación de la legislación laboral vigente. Efectivamente, había leyes laborales, pero no se cumplían. Es decir, el Estado no tenía poder de policía para obligar a los patrones a que se cumplan. Entonces la Secretaría le dan poder de policía y obligan a los empresarios a cumplirla. Dado comienzo de este modo la era de la justicia social en la Argentina. Inclusive en el discurso inaugural, Perón lo plantea así. La era de la justicia social. Es decir, de la distribución del ingreso y del crecimiento compartido. Pasamos. Bueno, acá algunos de los de aspectos legislativos implementados por Perón desde la Secretaría, ¿no? Esto es una selección. Tengan en cuenta todo esto, ahora vamos a explicar uno por uno, porque esto es lo que le va a dar a Perón el apoyo de los trabajadores y los dirigentes sindicales. Decreto 10.135, año 1944, accidente de trabajo. ¿Qué dice el decreto? Que cada accidente de trabajo debe estar a cargo del patrón, es decir, del empresario, y no a cargo del trabajador, porque el accidente es en lugar de trabajo. Antes el obrero se la tenía que rebuscar como podía. Inclusive podía perder su empleo al quedar inhabilitado por algún accidente. Entonces lo que se plantea es mantenimiento del trabajo y obligación del patrón de pagar todo lo que costaba el accidente. Insisto, no despedirlo mientras durase esa convalecencia. Este otro decreto es fundamental. Creación del Instituto Nacional de Previsión Social, es decir, del sistema jubilatorio estatal. Ojo, había gremios que en años anteriores habían obtenido el sistema jubilatorio. Bancarios, ferroviarios, por caso, municipales de Buenos Aires, pero eran cajas privadas. Es decir, el ferroviario aportaba una caja, no al Estado, una caja privada, y cuando cumplía sus años de labor, recibía su jubilación. Pero era privado, no era estatal. Lo que hace este decreto es crear el instituto, ahora sería el ANSES, que da la cobertura a todos los trabajadores por parte, insisto, del Estado. No cajas privadas, sino el Estado era el que se hacía cargo del sistema jubilatorio. Obviamente en ese momento, atento al crecimiento de la industria, al crecimiento de la ocupación y al aumento de los salarios, el instituto no daba pérdidas. No daba pérdidas. Otro decreto, Estatuto del Peón. Por primera vez en la historia argentina se establecía un estatuto para los trabajadores rurales, porque todo lo anterior iba para los trabajadores urbanos, industriales. ¿Cuál fue el valor de este estatuto? En sí mismo
hoy visto a la distancia, no era revolucionario, sí en la época. ¿Qué se establecía? Horario de trabajo, obligatoriedad de descanso, desayuno, almuerzo, merienda para el trabajador, provisión por parte del patrón de los elementos de trabajo, de la vestimenta. Hoy sería, digamos, normal. En esa época fue revolucionario. ¿Por qué? Porque quebraba la relación, diríamos, entre el dueño de la estancia y el trabajador, que era una relación de tipo paternalista, donde no había leyes en el medio. Además, el Estatuto del Perón establecía que había que pagar al trabajador en pesos, o sea, en moneda, no en vales. Que era lo que hacían algunas empresas, sobre todo extranjeras, sobre todo en los quebrachales de Chaco y norte de Santa Fe, donde se pagaba en vales que el trabajador cambiaba en las proveedurías de la propia empresa y en la cual se endeudaba, porque le cobraban de más, y además un gran problema en ese sentido era el alcoholismo. El alcoholismo fomentado por las propias empresas. ¿Qué dijo la sociedad rural frente a esto? Obviamente se opuso. ¿Y qué dijo? Que estaba en contra porque alteraba la natural relación entre el patrón y el trabajador. Es decir, la sociedad rural naturalmente entendía que debía haber una relación, digamos, de padre a hijo, ¿no? Y no mediada por la legislación. Decreto 32.347, también de 1944, creación de los tribunales de trabajo. Es decir, se creaba un fuero específico para conflictos laborales. Específico para conflictos laborales. Ustedes saben que hay códigos de comercio, el código penal, el código civil, pero este era específico para los trabajadores. ¿Por qué? Porque había una natural desigualdad entre el patrón y el obrero. Y los tribunales de trabajo vienen a equilibrar esa balanza desbalanceada siempre en contra de los trabajadores. ¿Se entiende? Fue fundamental. Obviamente, como era un decreto de alcance emitido por el Gobierno Nacional, era en Capital Federal y territorios nacionales. Luego las provincias de a poco fueron haciendo lo mismo. En Buenos Aires fue en 1947. Ya en 1945, decreto 1740, vacaciones anuales pagadas. Es decir, se le reconocía a los trabajadores el derecho a las vacaciones anuales, pero aparte pagas, porque algunas empresas otorgaban vacaciones, pero no las pagaban. Entonces, ¿qué dice? No, son vacaciones y además hay que pagarlas. De acuerdo a la cantidad de años de trabajo, era la cantidad de días de vacaciones y debía ser abonada por el patrón. Y que ya es posterior este es de fines de 1945, el sueldo anual complementario o aguinaldo. Era lo que se llamó en su momento el 13º sueldo, que tenía que pagar el patrón, los empresarios, y que obviamente se resistieron, inclusive al momento en que Perón renuncia, le decían, bueno, ahora vayan a cobrárselo a Perón el aguinaldo, porque nosotros no se lo vamos a pagar. En un principio fue este 13º sueldo que se pagaba hacia fines de año. Luego, durante el gobierno de Onganía, durante la dictadura de Onganía, se desdobló en 12 semestres, que es el que tenemos ahora, ¿no? Es decir, ese 13º sueldo se dividió en dos. Uno a mediados de año y otro a principios del siguiente, o a fines de año. Y ahí coloqué yo la ley, ya es ley 12.921, ya con el Congreso funcionando, que fue una ley ómnibus que convirtió en ley todos aquellos decretos. Es decir, se le otorgó el estatus de ley a todos esos decretos que habían sido sancionados durante el gobierno militar. Esto ya durante el primer gobierno de Perón. Sí. También en estos 2 años en que Perón fue secretario de Trabajo, llevó adelante la aprobación de estatutos.
Algunos de ellos, empleado de comercio, trabajadores de ingenios azucareros, estatuto del periodismo profesional, panaderos, trabajadores del caucho. Es decir, eran estatutos donde se estipulaba condiciones de trabajo y salario. Y también doy ahí una cifra abajo de cómo esta intervención de la Secretaría de Trabajo beneficiaba a los trabajadores. Fíjense que entre 1936 y 1940 se homologaron 46 convenios colectivos apenas. Y en los 2 años de Perón en la Secretaría de Trabajo aumentó a 912. Es decir, convenios colectivos de trabajo. La diferencia es enorme. El primero es en gobierno conservador y luego durante el peronismo. El Perón en la Secretaría de Trabajo. ¿Estamos hasta acá? Vamos. Pasamos. Bien, este también es otro aspecto que quiero destacar. Otro decreto fue, en 1945, el de la Ley de Asociaciones Profesionales, donde el Estado va a reconocer un solo sindicato por rama de actividad u oficio. El más representativo, es decir, el de mayor cantidad de afiliados, el cual será el autorizado para representar al conjunto de los trabajadores y participar en las negociaciones colectivas. Este es el eje donde giró en su momento el sindicalismo peronista. Y ahora vamos a ver en algunos ejemplos concretos. Es decir, el Estado dice, bueno, a partir de ahora yo reconozco un solo sindicato si hay más de uno por rama de actividad. ¿Cuál va a ser el que tiene mayor cantidad de afiliados? Y obviamente con la obra que estaba llevando adelante Perón en la Secretaría de Trabajo, aquellos dirigentes sindicales que se definían como peronistas eran los que más apoyo iban a tener de los trabajadores, porque los beneficios venían de Perón. Observen allí, en el caso del gremio de la construcción. En 1936 se había formado la Federación Obrera Nacional de la Construcción, cuya dirigencia era comunista. En 1945 se crea la BOCRA, la actual BOCRA, y de los dos, el de mayor cantidad de afiliados va a ser la BOCRA. Por eso el Estado va a reconocer la segunda, a partir de lo que les acabo de decir. Fíjense los trabajadores de la carne. Federación Obrera de Industria de la Carne, 1932, comunista. Se crea, en 1945, la Federación de Sindicatos Obreros de la Industria de la Carne, peronista. Acá tiene mucho que ver Cipriano Reyes, de Berisso, porque primero se crean, es decir, aquellos, gremios o dirigentes sindicales que estaban en contra de la dirigencia comunista, crean sindicatos autónomos en sus respectivos frigoríficos. Entonces tenían el SUIF y el ARMUN de Berisso, tenían sindicatos autónomos. Lo mismo con otros de Zárate, de Campana, de Avellaneda. Y luego forman una federación de sindicatos. Y obviamente van a ser reconocidos por el gobierno por tener mayor cantidad de afiliados. Industria metalúrgica. En 1922 se crea el Sindicato Obrero de la Industria Metalúrgica, dirigencia comunista. La UOM se crea en 1943, inclusive antes de que llegue Perón a la Secretaría de Trabajo. Pero eran dirigentes que estaban en contra de los comunistas. Y la adhesión al peronismo les permite ser reconocidos. Textiles. Desde 1934, la Unión Obrera Textil tenía alternativamente dirigentes socialistas y comunistas. En el 45 se crea la Asociación Obrera Textil, la O, todavía vigente, peronista. Telefónicos. En 1928 se crea la Federación Obrera de Empleados Telefónicos, sindicalista. Y el FOETRA se crea en el 50, directamente peronista. Y después hay otros gremios que, sin dividirse, adhieren al peronismo. Empleado de comercio, por caso, que era socialista, adhiere al peronismo, ¿no? El principal dirigente fue Ángel Borlengui, que luego fue ministro del Interior de Perón. La Unión Ferroviaria, que era socialista, después luego también va a ser peronista.
Y hubo otros sindicatos nuevos que no tenían antecedentes, como es el ESMATA, ¿no? Que nace peronista. Es decir, nace, digamos, las industrias automotrices, en realidad, primero cuando llegan la Ford, la Chevrolet, se arman los autos aquí, no se producen. Después sí van a venir con el peronismo, la Fiat, la Chrysler, donde ya se van a producir aquí los vehículos. Pero es nuevo, un sindicato nuevo para la época. ¿Se entiende este proceso? Seguimos. Bueno, toda esta obra de Perón en la Secretaría de Trabajo produce obviamente la adhesión a su persona y a su política de dirigentes y trabajadores. Pero también el rechazo de los partidos políticos tradicionales, Unión Cívica Radical, Partido Socialista, Partido Comunista, Partido Demócrata Progresista, Partido Demócrata Nacional, que eran los conservadores, y de empresarios, la UIA, la Sociedad Rural y los grandes medios de comunicación. Ahí menciono La Nación y la Prensa, que eran los principales. No había televisión en esa época, menos internet y menos. La Nación Más no estaba. Entonces produce un efecto disruptivo el peronismo naciente, la obra de Perón. Es decir, los trabajadores se empoderan con el peronismo. Y obviamente está el rechazo de los partidos tradicionales. También es verdad porque la guerra ya estaba terminó en 1945, la Segunda Guerra, y al gobierno militar, y a Perón en particular, se lo identificaba con el nazismo y el fascismo, ¿no? Lo cual es falso, pero en ese momento es como el populismo ahora, ¿no? Digamos, ese tipo de crítica. Eso también contribuyó a que se conformase una oposición a Perón importante. El fin de la Segunda Guerra Mundial alentó a la oposición política a exigir la vuelta a los militares a los cuarteles y el retorno a la vigencia de la Constitución, exigiendo la entrega del gobierno a la Corte Suprema de Justicia. Esto obviamente los militares no estaban en condiciones de hacerlo, lo entendían como una humillación, y digamos, hubo una ofensiva apoyada por el embajador norteamericano, Spring Braden, que tuvo acá apenas 4 meses, pero tuvo una injerencia notable en la vida política argentina, de alguna manera poniéndose al frente de la oposición, ¿no? La oposición convocó a la Marcha de la Constitución y la Libertad, llevada a cabo en Buenos Aires, partió del Congreso Nacional hasta Plaza Francia, fue multitudinaria, ¿no? Y esto, digamos, el gobierno lo sintió. Sí, seguimos. Sintió el impacto a tal punto que un sector del mismo le exigió al presidente, que era el general Farrell, la destitución de Perón. Perón en ese momento tenía un poder significativo porque era vicepresidente de la Nación, ministro de Guerra, importante en un gobierno militar, y secretario de Trabajo. Es decir, que tenía un poder que llegaba a sus camaradas a través del Ministerio de Guerra y a los trabajadores en la Secretaría de Trabajo. Es decir, era la persona más importante del gobierno. Y el día 9 de octubre, luego de cumplir, el día anterior había cumplido 50 años, renuncia a los 3 cargos, lo obligan a renunciar. Fue detenido y enviado a la isla Martín García. Ubiquémonos en la época, no había, insisto, no había internet, no había teléfonos celulares, no había televisión, la información era escueta. Es decir, la incertidumbre entre sus partidarios digamos, fue importante, ¿no? Es decir, se lo había detenido, no se sabía dónde, no lo habían llevado. En esos días, a partir del 9, los trabajadores comenzaron a recibir agresiones verbales por parte de los patrones, ¿no? Bueno, ahora esto que lograron se les va a terminar. Ya Perón está alejado de la vida política. Paralelamente, los trabajadores comienzan a movilizarse. En el caso de Berisso, en los 2 frigoríficos, cuando terminaban los turnos, había reuniones de trabajadores en la puerta de cada establecimiento.
había manifestaciones de decir, bueno, ¿qué hacemos? Es decir, había un estado de movilización, comenzó a darse, previo a lo que fue el 17, quiero decir, posterior al 9 de octubre. Sí. ¿Qué sucede con la CGT? Y esto se entronca con lo que vimos hace un rato, de que ese cambio de, que ya podemos llamar, entre comillas, peronización del movimiento obrero, no se da de la noche a la mañana. No se da de la noche a la mañana. Lleva un tiempo. Estamos hablando entre fines de 1943, cuando asume Perón, y abril de 1950, cuando la CGT, ya Perón es presidente, convoca un congreso extraordinario y adopta la doctrina peronista. Es decir, ahí sí la CGT se hace peronista. Pero esto, del 43 al 50, estamos hablando de casi 7 años. Es decir, no fue, insisto, de la noche a la mañana. Por eso sucede esto con la CGT. La CGT se reúne el día 16, ¿no? El Comité Central Confederal. Declara una huelga general. ¿Para cuándo? Para el 18. ¿Cuáles fueron las razones? La primera, lógica, contra la entrega del gobierno a la Corte y contra todo gobierno de oligarquía. 2, formación de un gobierno que sea garantía de democracia y libertad para el país. Es decir, retorno a la institucionalidad. 3, realización de elecciones libres. Se había fijado fecha para abril de 1946. El gobierno había fijado fecha de elecciones. Y fíjense el siguiente. El levantamiento del estado de sitio, y yo leí, lo puse en negrita, por la libertad de todos los presos civiles y militares que se hayan distinguido por sus claras y firmes convicciones democráticas y por su identificación con la causa obrera. Es decir, no nombraban a Perón, pero la alusión era indiscutible. Es decir, ¿quién era el militar que estaba ahí? El único que estaba preso. Pero quiero ver que la CGT todavía mantiene cierto grado de autonomía de Perón. Y finalmente dice mantenimiento de las conquistas sociales y ampliación de las mismas. ¿Qué llama la atención acá? Pregunto. Se reúne el 16 y dicen paro para el 18. Claro. Las bases rebasan a la dirigencia. Y sobre todo los dirigentes de base. No es que salen, o fue, digamos, algo espontáneo, que salieron. Los dirigentes de base, que eran los que palpaban lo que querían los trabajadores, son los que conducen de alguna manera esa movilización. Sí. Una multitudinaria movilización, compuesta principalmente por obreros de la ciudad de Gran Buenos Aires. También llama la atención la cantidad de jóvenes, muchos jóvenes había, que se movilizó el 17, exigió y logró la liberación de Perón. Perón le había mandado a la isla Martín García, luego lo traen al Hospital Militar Central, ese 17, y habla a la noche. Pero, a ver, planteo, ¿por qué razón se movilizan los trabajadores? Digo, ¿no? Y no a cualquier lugar. A la Plaza de Mayo, que es el centro político del país. ¿Por qué les parece? En parte por eso. Pero, ¿por qué? O sea, es lógico. Es decir, habían identificado las conquistas sociales, las reivindicaciones laborales con la figura de Perón. No solamente ellos, también la oposición. Y si sale Perón de la escena política, se nos termina esto. Es decir, volvemos a cero. Entonces, una clara conciencia por parte de los trabajadores que era necesaria, digamos, reinsertar a Perón a la vida política, o sea, traerlo. Es más, a ver, esta movilización, reitero el tema de que rebasó a la dirigencia de la CGT, también produjo la sorpresa
en el gobierno militar, en la oposición y en el propio Perón. Es decir, Perón no esperaba esto, nadie esperaba esto. Por eso, el 17 de octubre de 1945 es el nacimiento del peronismo, donde se produce la unión simbólica en la Plaza de Mayo, cuando Perón sale al balcón, lo hace a las 11:15 de la noche. Muchos estaban desde la mañana ahí, trabajadores esperándolo. Se produce la unión entre los líderes y los trabajadores. Ese es el nacimiento del peronismo. ¿No? El Partido Peronista va a nacer después, 2 años después, pero el peronismo nace en ese momento. O sea, se fue incubando los 2 años anteriores y nace ahí. Por eso la importancia del 17 de octubre. Pero, digamos, me parece que hay que destacar allí la clara visión de los trabajadores de la situación del momento. Es decir, digamos, corrido Perón de la escena política, esto era sinónimo de pérdida de las conquistas logradas. Les mencioné el tema del aguinaldo, muchos otros pasaron, ¿no? Es decir, toda esa cantidad de conquistas que hemos visto empezaron a tambalear, porque claro, esto permitió que los patrones se agrandasen esos días, ¿no? Inclusive hicieron un lockout para no pagar el aguinaldo. Era un retroceso. Y además porque los partidos políticos tradicionales no daban respuesta a esto. No comprendieron en este momento, ¿no? Por eso me parece que Perón es el que comprende qué es lo que pasó en esa década del 30. Crecimiento e industrialización, migraciones internas, ocupación por parte de los trabajadores. Me parece que fue el que mejor leyó esa década. Dice, bueno, acá algo cambia, algo está pasando, los trabajadores cada vez son más, no son los que vienen de Europa, sino los que vienen de acá de las provincias del norte. Y ese es el resultado. ¿Cuántas personas se congregaron? Nunca lo vamos a saber. Pero tampoco es relevante. Quiero decir, si había 20.000 personas, 50.000, 100.000, para el caso es lo mismo. Lo determinante fue que esa cantidad de personas fue suficiente como para cambiar el curso de la historia. Porque la historia de la Argentina es un parteaguas, el 17 de octubre. Cambia para siempre. Y eso lo produjo la movilización. Insisto, no sabemos cuántos fueron, pero lo suficiente como para cambiar el escenario. Y Perón, cuando digamos, realiza su discurso, apunta fundamentalmente a la unión de los trabajadores. ¿No? Dice, bueno, acá hay que unirse, porque es la única manera de mantener las conquistas logradas. Inclusive dice que va a pedir retiro, bueno, el ejército no lo pide. Pero, digamos, quiero también recalcar la sorpresa que produjo en todos los actores políticos esta movilización. Por eso tiene vigencia. Cuando se habla de que un hecho es histórico es porque mantiene vigencia a través del tiempo. Eso. Cuando hablamos del 25 de mayo, bueno, es porque pasa el tiempo y siempre es importante. O el 9 de julio. Bueno, esto también. Y bueno, creo que hasta ahí estamos, ¿no? ¿Se entendió más o menos lo que quisimos decir? Bueno, ahora los escucho a ustedes. ¿Le quiere hacer alguna reflexión, alguna pregunta? ¿Es verdad que Perón estuvo afiliado a la UPCN? Él fue el afiliado una vez que se creó UPCN, pero no en ese momento. UPCN se crea en 1948 y él es afiliado, sí. En el Centro de Interpretación del Peronismo, en nuestra casa de Nación, está la afiliación de Perón. Bueno, sí. En realidad, a él lo nombran cuando se crea el Partido Laborista, porque no tenía partido político, Perón. Entonces se crea el Partido Laborista 3 semanas después y lo nombran primer afiliado. Y después dice, bueno, es el primer trabajador, ¿no? Y sí, efectivamente, porque UPCN nace con el peronismo. Había otro gremio estatal, que es ATE, que es de 1925, pero el impulso a UPCN lo da lo del gobierno peronista, Perón.
¿Qué tal? En el inicio de la oratoria, de su parte, ahí aseguraba, digamos, el desdoblamiento de lo que era la Secretaría, donde en un momento suprime la segunda, que era la primera como socialista, entre paréntesis. Sí, eso va cambiando en esos años. Lo cambias cuando mismo. Claro, porque eso que yo marqué allí, de los gremios que se van creando, son los que se van incorporando a esa CGT. Y después queda una sola. Es decir, ya en el 45 hay una sola. Y ya no hay ahí, digamos, la influencia socialista y comunista era nula. Pero también, insisto, mantenían cierto grado de autonomía los dirigentes, aún apoyando a Perón. En esa instancia. Y por eso... Y Cipriano Reyes tiene enorme injerencia en la conformación de los sindicatos de la carne. Lo que pasa es que había una cierta puja entre él y la CGT, porque él quería que la CGT declarase un paro el 17. Y, digamos, que nombrase taxativamente a Perón, cosa que la CGT no hace, aunque obviamente era... Es decir, con ese texto hace alusión a Perón. Pero la CGT mantiene cierta, insisto, autonomía hasta 1950. Bueno, pero lo que pasa es que también Cipriano tenía ego, ¿no? Y entonces, es una movilización de miles de personas, no lo puede hacer uno solo. Pero sí, evidentemente, ojo, su participación fue importante acá, no lo estoy negando. Pero, digamos, yo hice, no, lo hicimos todos. No, pero aparte, antes del 17 ya se venía generando como, digamos, Sí. diferentes reuniones como Sí. el propio participante. Es decir, insisto, la participación de él es innegable. Y él en ese momento se juega por Perón. Después tiene otros problemas, pero eso es posterior. Pero en ese momento sí, inclusive más que varios dirigentes de la CGT, que tenían cierta reticencia. ¿Alguna otra? Por ahí lo están pensando. ¿Qué participación tuvo Eva en la cuestión? A ver, Eva Perón, recuerdan ustedes, viene desde Junín a Capital, siendo joven, comienza su tarea de actriz, participa en algunas películas, tiene inquietudes gremiales. Ella se afilia a la Asociación Argentina de Actores tempranamente, en 1939. Tenía 20 y pico de años. No, 20. No sé. Y después es fundadora y va a ser presidenta de un gremio pequeño, pero representativo, que era la Asociación Radial Argentina, que agrupaba a los actores que hacían radioteatro. Ella hacía radioteatro. Ella es miembro fundadora en 1943 y en el 44 es electa presidenta. ¿Por qué señalo esto? Porque vieron que, digamos, siempre se señala que en ese acto que se llevó a cabo en enero de 1944 en Luna Park, en beneficio de las víctimas del terremoto de San Juan, ¿no? Porque en enero de 1944 hubo un terrible terremoto en San Juan, más de 8.000 muertos. Y bueno, y Perón, como secretario de Trabajo, impulsa una colecta nacional, una movilización para recaudar fondos, y principalmente hace hincapié en los actores, obvio, ¿no? Que son los más conocidos, que salen por las calles a pedir con alcancías el dinero. Obviamente Eva es de las primeras y de las más consecuentes en ese sentido. Pero se comenta que cuando se hace un acto artístico en el Luna Park para recaudar fondos, Eva va y se sienta al lado de Perón, ¿no? Como diciendo, bueno, se quiso acomodar allí. Esto es falso. Primero por una cuestión protocolar. Si nadie se sienta al lado de un vicepresidente, aparece y se sienta, ¿no? Es muy probable que ella ya hubiese tenido contacto previo con Perón por su labor al frente del gremio. Y haya iniciado probablemente una relación sentimental antes que en ese momento.
¿Qué sucedió? Es decir, en ese momento tengamos en cuenta que Eva Perón no era Eva Perón, sino era Eva Duarte. Es decir, no tenía trascendencia política. Esa la va a adquirir luego cuando Perón es presidente. Pero en ese momento no. Además, no todos sabían que tenía una relación sentimental con Perón, ¿no? Ahora lo sabemos, pero en ese momento no, insisto, no se conocía tanto. Es verdad que los militares eran reticentes a eso, ¿no? Portando una falsa moral. Y señalo entonces que Eva conocía, digamos, a pocas personas, conocía a algunos sindicalistas y a algunos militares que eran los que frecuentaban a Perón. Es decir, no iba más allá de eso. Los militares, no sé, mercantes por caso, algunos políticos, los menos, algunos dirigentes sindicales. Y entonces lo que ella hace, que ni se entera cuando se lo llevan ni sabe a dónde va, es tratar de buscarlo, bueno, dónde está. Y lo que hace es tener, es conectarse con aquellas pocas personas a las cuales podía hacerlo. Es decir, no, ella no fue a la plaza, lo cual no es ningún demérito, simplemente que estaba en otra situación. Inclusive sufre una agresión física cuando se traslada de su casa a, dicen, a la casa de gobierno, previo al 17, y no se sabe si en el taxi el taxista le dice a los manifestantes que estaban allí que ella era Eva Duarte, o los que estaban, se habla de algunos estudiantes que la vieron y sufre una agresión física. De manera entonces que estaba en otro registro. Y recién se reencuentra el 17. Es decir, antes no lo pudo ver. Sí se entera de que lo trasladan al Hospital Central. Sí, allí hay un político importante que es Atilio Bramuglia, que luego va a ser canciller de Perón, donde ella va y le pide que él, digamos, impulse un habeas corpus. Y él le dice, esto no es una cuestión jurídica, digamos, el trasfondo de esto es político. Pero bueno, en su desesperación, ella le pide eso, ¿no? Y yo sé de paso, después, bueno, hay una enemistad allí que se prolonga en el tiempo, ¿no? Igual Perón lo nombró canciller a Bramuglia. De manera que, digamos, esa es la actuación de Eva, ¿no? Una vez que retorna el 17, bueno, ya el 18, se van a una quinta de San Nicolás, de Ramón Subiza, que era un amigo de Perón, que luego va a ser legislador, y posteriormente se casan por civil en Junín y por iglesia aquí en La Plata, en la iglesia de 12 y 68. Que primero viene, un día pues se quería casar con cierta reserva y está lleno de gente, no sé cómo se enteró la gente que se iba a casar, y una multitud, y bueno, vuelven a Buenos Aires y después sí, a la semana siguiente, el 10 de diciembre, se casan, ¿no? Pero es interesante allí, cuando yo le recalco el tema de la sorpresa, porque cuando él lo detienen, le envía una carta a Eva, a través de Mercante, que era su colaborador, y donde le dice, bueno, voy a pedir el retiro, digo, entonces ya cuando me liberen dentro de pocos días y nos casamos y nos vamos al sur, pues la madre de Perón vivía en el sur, tenía campos en el sur, y sí. Es decir, es un hombre, digamos, desde el punto de vista político, que él ya considera que está terminado, y sobre todo, tengamos en cuenta que tenía 50 años y había pasado 35 en el ejército. Es decir, la lógica de pensamiento dice, bueno, si mis camaradas me voltearon, no tengo forma de, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Pasó el 17 de octubre. Eso también le cambia la mentalidad a Perón. Dice, bueno, acá hay otro actor político, que son los trabajadores, los que se vinieron empoderando en los años 30, pero sobre todo con mi gestión, que me responden. Dice, bueno, digamos, mi labor no fue en vano, ¿no? Gracias a la labor que hice, estas miles de personas me respaldan. Y luego se corrobora en las elecciones, ¿no? Es decir, el primero va a elecciones, la mayoría de los medios de comunicación en contra, se crea el Partido Laborista a las pocas semanas, por aquellos dirigentes, entre ellos Cipriano Reyes, que habían adherido a Perón. Se junta un sector radicalismo, Unión Cívica Radical Junta Renovadora, el candidato a vicepresidente Hortensio Quijano era
de esta agrupación, y del otro lado la Unión Democrática, donde estaban todos los partidos que mencioné ahí, todos juntos en contra de el apoyo norteamericano, el apoyo a los medios de difusión, industriales, ruralistas, etc. Perón gana las elecciones, da una sorpresa allí. Gana las elecciones, tardó 1 mes y medio el escrutinio, custodiado por las Fuerzas Armadas, el escrutinio definitivo. Y fue una sorpresa para la oposición, ¿no? que no esperaba eso. Pero bueno, y ahí cambió, digamos, a ver, cuando Perón sale al balcón en el 17, digamos, ya políticamente se sabía que iba a ser candidato a presidente. Digamos, no. Por eso se adelantan inclusive las elecciones, en vez de abril se llevan a cabo el 24 de febrero. Y bueno, con los resultados, insisto, sorpresivos y conocidos, ¿no? Y después la particularidad que va a tener el peronismo en que a medida que se van dando elecciones, las parlamentarias del 48, las elecciones de convenciones constituyentes para la reforma constitucional, la de la reelección, y cada vez fue aumentando más el caudal electoral. Ni hablar en 1951 cuando votan las mujeres por primera vez. La ley de voto femenino es de 1947. Es muy escueta, la ley 13.010 dice, otorgas a las mujeres los mismos derechos políticos que tienen los hombres. Simple. Pero hay un tiempo de empadronamiento. Porque no estaban empadronados. Entonces, el hombre tenía la libreta de enrolamiento, lo más grande por ahí se acuerdan, que era marrón, grande, tenía el mapa, el himno, ¿no? Y la mujer se da libertad cívica. Se lo otorga. Hoy, bueno, hay DNI para todos, ¿no? Pero votan por primera vez en la elección de 1951, el 11 de noviembre. Eva vota y es la única vez que vota. La vota en un hospital, ¿no? El hospital que había hecho la Fundación Eva Perón en Avellaneda. Pide un permiso especial y en la urna, se le llevan la urna a la cama, ¿no? Es decir, con los fiscales oficialistas y opositores, ¿no? Por el gremio fue Ismael Viñas, que es un escritor. Y él lo cuenta, ¿no? Cómo fue. Y ella, bueno, insisto, la única vez que votó. Después ya no. Al poco tiempo falleció. Así que bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o la seguimos en otra charla. Bueno, gracias, Claudio, un placer escucharte. Vení, Gonza. Fue una linda jornada, con emociones, escuchando un gran compañero. Vamos a proyectar un 2023 con muchas de estas actividades en diferentes temáticas, así que vamos a invitarlos a que sean parte de eso. Y a mí me quedó la diapositiva de todos esos decretos que cuando nos preguntan por qué somos peronistas, te digo 6 decretos y una ley. Creo que nosotros como militantes y delegados somos los que tenemos que garantizar que esos derechos de las trabajadoras y trabajadoras siempre tengan allá arriba y dar respuesta y dar respuesta. Eso es el gremio y para eso estamos. Así que nada más, gracias. Les paso Nada. Yo voy a hablar. Simplemente agradecerles, recalcar lo importante de nuestra historia, lo rico de nuestra historia dentro del movimiento, pero se escucha. Dentro del movimiento, lo rico de nuestra historia, y sí, siempre es bueno, esto es una opinión personal, nosotros si sabemos de dónde venimos, es más fácil que sepamos hacia dónde vamos, entonces para eso nosotros creemos que la historia, el conocimiento de lo que somos como movimiento nacional es importante. Y más si viene la parte de la mano de un compañero como Claudio, que bueno, que deja todo. Lo deja claro. Nada, gracias.